Saludos cordiales para todos los que escuchan nuestro programa. Recordarles que Mensaje para el Espejo se refiere a mirarnos a nosotros mismos y ser capaces de responder con sinceridad a nuestras propias preguntas. En Mensaje para el Espejo estamos abiertos a sugerencias e inquietudes de toda clase que contribuyan a un crecimiento espiritual y material de todos nosotros. Es una invitación para comenzar a recorrer juntos este camino hasta donde corresponda avanzar unidos, hasta donde el camino se vuelva individual, muy propio de cada uno de nosotros. El presente podcast pretende realizar un recorrido por los diferentes tipos de conocimiento que tenemos a nuestro alcance, con un fin que es obtener respuestas a temas de todo tipo que forman parte de la inquietud de todos y cada uno de nosotros. Mucho de lo expresado no necesariamente pretende ser una respuesta única, es simplemente la opinión de mi persona. El título del programa de hoy es El despertar de la conciencia. El significado que conocemos de la palabra conciencia, sin entrar a interpretaciones más profundas, se refiere al conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Ahora, siendo honestos con nosotros mismos, sabemos que el conocimiento que tenemos sobre nuestra propia existencia es muy limitado. Basta con preguntarnos de dónde venimos, el porqué de nuestra existencia, hacia dónde vamos y muchas otras preguntas que se quedan sin respuesta. Y para empeorar, mucha de esta información está en constante cambio o ampliación, y es igual lo poco que sabemos sobre nuestros diferentes estados y el porqué de nuestros actos. También debemos recordar que cada ser humano tiene un nivel diferente de conciencia. Es decir, que cada uno de nosotros tiene su propio proceso espiritual y también material. Con la intención de aprender más y con mayor claridad, procederemos con la lectura del texto. El despertar de la conciencia. En la terminología gnóstica, el alma del hombre se llama conciencia o embrión de alma, que lamentablemente se encuentra totalmente embotellada, fraccionada en nuestros defectos. Cada uno de ellos está embotellando una fracción de esta esencia de nuestra alma. La esencia, alma fraccionada o embotellada, es la conciencia del hombre. Es decir, que cuanto más embotellada esté aquella, más inconsciente será él. Si observamos que un hombre es malvado, lujurioso, fornicario, etc., tendrá la conciencia más embotellada que aquel que no posee tantos defectos o yoes. Sin embargo, y a pesar de que cada defecto está embotellando a una fracción de esencia, tenemos una pequeña simiente o semilla de alma que viene a constituir un conjunto mayor a las partes embotelladas. Esta es nuestra conciencia o embrión de alma, que a su vez se encuentra encajada o embotellada en el conjunto de yoes o defectos. El conjunto de yoes o defectos forman una entidad tenebrosa y diabólica. Todo lo malo que somos constituye un terrible y gigantesco ser que se llama guardián del umbral. Ahora bien, los gnósticos sostienen que el hombre se encuentra totalmente dormido, con la conciencia dormida, porque ésta se halla embotellada. Es indispensable que el hombre aprenda a despertar conciencia para que sepa viajar por el plano astral y todos los planos de conciencia. Para esto, lógicamente, es menester despertar primeramente en el plano físico, vale decir en la dimensión que habitamos, en esta que comemos, dormimos, nos desenvolvemos, etc. Para despertar conciencia, previamente será necesario darse cuenta de que uno se encuentra totalmente dormido y el porqué de ese sueño de la conciencia. Para que el estudiante tenga una idea del por qué nos encontramos dormidos, le daremos a continuación algunos ejemplos que le demostrarán cómo uno actúa mecánicamente, tanto que ni siquiera sabe lo que hace al momento de actuar.
El hombre de hoy vive en forma totalmente mecánica, es decir, vive influenciado por causas internas y externas. No es más que una máquina humana, una máquina perfecta, un robot controlado por hilos invisibles. Decimos que es una máquina por lo siguiente: el hombre actual no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. En esta tan cacareada civilización hasta ahora no se ha resuelto este problema filosófico. El hombre vive influenciado por causas externas, entre las que podemos citar: existen individuos verdaderamente lunáticos, que cambian de carácter según las fases de la luna. Es decir, que si la luna está en cuarto creciente, el individuo tiene un carácter risueño, juguetón, etc. Si está en cuarto menguante, se torna irascible, malgeniado, no aguanta una broma a nadie, etc. Observe usted mismo entre sus amistades y verá varios casos como este. También, entre estas influencias astrológicas podemos indicar la gran influencia lunar sobre el mar produciendo mareas. Si comparamos la gran masa marítima en relación con la masa humana, vemos una gran diferencia. Observe usted entre sus amistades cotidianas y vea cómo esas personas cambian igual que las fases de la luna, puesto que se le producen trastornos orgánicos de diversa naturaleza como jaquecas, malestar interno, dolor de cabeza, etc. Nótese esto en la luna nueva. Sabemos que el ciclo menstrual femenino se produce cada 28 días, precisamente por estar en plena relación con el mes lunar. Finalmente, diremos que las concepciones y alumbramientos están regidos por la luna. Pregunte a un obstetra y le responderá que los partos indudablemente se producen en los cambios de luna, que si una mujer tiene fijado tal día para el parto y este no se produce, entonces tendrá que esperar hasta el próximo cambio. Si la luna influye en forma tan notoria en nuestra conducta y en nuestra forma de actuar, ¿por qué no van a influir en la misma forma o distinta los demás astros? Todos estos ejemplos en cuanto a las influencias exteriores. Ahora veamos las interiores. El hombre es un ser múltiple en su constitución. Nos estamos refiriendo a cada uno de nuestros defectos o yoes. Cada uno de estos es de por sí una entidad individual, que nada tiene que ver con el individuo o con los otros yoes que lo conforman. De ahí se desprende que entre las influencias internas que dominan al hombre, o mejor dijéramos a la máquina humana, podemos indicar a los yoes. Es por esto que el hombre no se conoce a sí mismo, ni siquiera en un 10%. Veamos por ejemplo nuestras reacciones. Supongamos que un individuo por la calle nos insulta. Si en ese momento no estamos de mal humor con el yo de la ira, nos asaltará un yo pacífico que quiera apaciguar el momento. Si por el contrario estamos de mal humor con el yo, al instante reaccionaremos violentamente, ya contestando en forma verbal o recurriendo a las manos golpeando al que profirió la ofensa. Entonces los yoes actúan de acuerdo con lo que ellos creen conveniente. Siguiendo con el mismo ejemplo, si en el momento dado estamos con un yo homicida, cogeremos un arma de fuego o de cualquier clase y cometeremos un crimen e iremos a parar a la cárcel. Cuando llegue la calma y se haya escondido el yo homicida, entonces diremos: no sabía lo que hacía, estaba enceguecido por la furia, etcétera, etcétera. Haga usted la prueba de analizar sus reacciones y observará que no sabe cómo va a actuar en el momento preciso. O haga de cuenta que alguien le insulta o le pega en la calle. ¿Sabe usted cómo reaccionaría? No, ¿verdad? Es porque no somos dueños de nuestros actos. Estamos actuando como seres mecánicos, guiados por influencias internas. Estamos dormidos. Para despertar conciencia, lo primero que se debe hacer es reconocer que estamos dormidos y que tenemos que despertar. Volviendo al tema de la inconsciencia del animal racional falsamente llamado hombre, esta vez nos referiremos a cómo actúa el hombre dormido. Para hablar más claro, recurriremos una vez más a los ejemplos. Una persona se encuentra caminando por la calle.
de pronto se detiene y se pregunta, ¿dónde estaba yendo? O se dice, ¿qué me dijeron que haga? Muchas veces uno va con un recado a una persona y cuando se encuentra con ella dice, caramba, se me olvidó lo que me encargaron. En otros casos uno se encuentra realizando una acción, supongamos, peinándose frente a un espejo, pero la acción se realiza tan mecánicamente que ni siquiera se da cuenta de que su persona está allí, pues se peina dormida, pensando en otras cosas menos en lo que está haciendo. Observe usted cada uno de sus pasos y se irá dando cuenta de que no somos más que unos pobres seres mecánicos, que tenemos la conciencia totalmente dormida. En la sabiduría gnóstica son enteramente prácticos, no son materialistas ni espiritualistas, son realistas. Por esta razón, a medida que vayamos entregando las lecciones, usted encontrará formas prácticas de poder comprobar y demostrarse a sí mismo todo lo que afirman. Ahora le entregan la clave para despertar conciencia y hacerse dueño de sí mismo, dejando de actuar como una máquina y ser consciente en el plano físico y planos superiores suprasensibles. La clave es la siguiente: aprenda a dividir la atención en 3 factores que son sujeto, objeto, lugar. Sol. Sujeto quiere decir sentirse a sí mismo, recordarse íntegramente. Para ser más explícitos, indicaremos que eso de sentirse a sí mismo es como cuando se siente dolor en algún lugar determinado del cuerpo, y como si lo extendiéramos por todo él, llegando a la punta de los dedos de los pies y de las manos, la cabeza, etc., por todo el cuerpo sintiendo el dolor. En esa forma debemos sentir nuestro cuerpo para tener conciencia de él, sentir el cuerpo no como dolor. Objeto se refiere fundamentalmente a la acción que uno está realizando, es decir, que deben hacerse las cosas sin pensar en otro acto que no sea el que se efectúa. Es de hacer notar que estos 3 factores del despertar de la conciencia se combinan unos con otros, es decir, se deben practicar simultáneamente. Entonces, sin dejar de recordarse, se observará qué es lo que se está haciendo. Si se está leyendo, leer. Si se está comiendo, comer, pero sin pensar en otra cosa. Y esto se logra recordándose íntimamente. Lugar. Se refiere a hacer conciencia del sitio donde nos encontramos, es decir, ver el lugar en que nos hallamos, analizarlo en toda forma, preguntarse en qué dimensión se encuentra uno, tomar conciencia si uno está en la ciudad, en el campo, dentro de una habitación, etc. Esto de percibir el lugar se realizará sin descuidar los factores anteriormente citados. Uno se recuerda, se da cuenta de lo que está haciendo y finalmente dónde está. Estos 3 factores de la división de la atención contestarán estas 3 preguntas: ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Cuyas respuestas son: 1. Recordarse íntegra e íntimamente. 2. Poner atención en la acción. Y 3. Hacer conciencia del lugar, analizar. La práctica del despertar de la conciencia le ayudará a tener autodominio, dejará de ser marioneta, le ayudará a descubrir y disolver los yoes, para que con este resultado adquiera un alma plena y una conciencia absoluta. Hasta aquí la lectura del texto. Diremos entonces que la clave de sol se refiere a sujeto, objeto y lugar. Sujeto, recordarse a uno mismo sintiendo todo nuestro cuerpo físico. Objeto es la actividad que estamos realizando concentrados en ella. Lugar, poner atención a los detalles del sitio donde nos encontramos. Los 3 se deben hacer al mismo tiempo. Para finalizar diremos: gracias Dios por estar vivos. Sea cual sea nuestra condición, todos nosotros recibimos cada día este presente que es la vida. Gracias por escuchar el programa.